Buenos días. Srat Hashem, vamos a estudiar el día de hoy la Salahot de Kadish Yatom. Principalmente por una pregunta que me han hecho durante estos últimos días. La pregunta es bastante recurrente y es sobre si un converso, un ger tzedek, puede o no hacer Kadish por alguno de sus padres que murió. Obviamente sus padres siendo no judíos, padre o madre. Antes de responder la pregunta, vamos a estudiar brevemente en esta clase en vivo las salahot relacionadas directamente con el Kadish, particularmente con el Kadish Yatom. Aquellos que quieran profundizar más sobre la salahot, os invito a tomar el curso de nuestra yeshiva, el curso de Ilhot Gerut, que es un curso que aplica para todos aquellos que hicieron conversión, aquellos que quieren saber cómo guiar su vida bajo esta perspectiva, bajo esta condición, que es la de ser un Gersede. Hay alajot que son particulares para un Gersede. Y también tiene que ver con el proceso de conversión, cómo se tiene que realizar el proceso de conversión, el Beidin, cómo tiene que actuar, quiénes pueden ser parte del Beidin y todo lo que es relacionado con el Hot Gerut, según lo que está escrito en el Shulchan Aruch. Ahora, en esta clase en particular nos vamos a enfocar, como dije, con respecto a la pregunta en particular de Kadish. ¿Es posible que el Ger haga Kadish por sus padres no judíos? El Shulchan Aruch, en el Simán 376, Seif número 4 de Ilhot Abelut, que entre paréntesis, Ilhot Abelut también es parte de nuestros programas de estudio. También tiene un programa de estudio completo de Ilhot Abelut. Y este Simán en particular sobre el Kadish lo encontramos en el J. Belut. El J. Belut, Simán 376, Seif número 4. Escribió el Shulchan Aruch que en nuestros tiempos las personas tienen la costumbre que después de que la tumba ha sido cubierta con tierra o después de que el doliente se haya alejado del difunto, ellos, los dolientes, se quitan los zapatos y sandalias, se alejan un poco del cementerio y dicen Kadish. Luego recogen la tierra, arrancan la hierba y la tiran a sus espaldas y luego se lavan las manos. Eso dice el Shulchan Aruch. El Ramá trae una explicación bastante extensa, no la vamos a leer ahora, no la vamos a explicar, nos vamos a centrar solamente en un punto. Obviamente los que quieran estudiar el programa de nuestra yeshiva, ahí está completamente detallado lo que dice el Ramá, con todos sus detalles. Ahora nos vamos a enfocar en lo que dice el Ramá en el siguiente punto. Dice, y se ha encontrado en las Midrashot, los Beit Midrash, que uno debería decir Kadish por su padre. Por lo tanto, se acostumbra a decir el Kadish por un padre y por una madre durante 12 meses. Después vamos a ver que en verdad se acostumbran 11 meses. ¿Ya? Pero así parte diciendo, después continúa el Ramá explicando qué pasa si está en los Sheloshim, qué pasa si está en la Shiva, qué pasa si hay más personas diciendo Kadish en el Bet Knesset, quién tiene la prioridad para decir el Kadish, si la persona que está en la Shiva, la persona que está en los Sheloshim, la persona que está durante el año, ¿ya? La persona que está de Yorcey, de algún padre, alguna madre. ¿Ya? Eso está explicado en el Ramá y eso está explicado en el Shur escrito para aquellos que quieran estudiar nuestro material. Ahora, antes de, como dije, de responder a la pregunta si el Ger puede hacer Kadish por su padre o madre no judío, vamos a ver un poco de lo que significa el Kadish. El Aruch HaShulchan explica que el origen del Kadish se explica en el Anshei Knesset Agedolá, es decir, los hombres de la Gran Asamblea instituyeron esto en los tiempos de la destrucción del Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque en ese momento la nación judía fue llevada al exilio y se dispersó entre todas las naciones. Y el Kavod Shamayim, la gloria de Dios, se estaba disminuyendo. Por lo tanto, el Kadish fue instituido para alabar a Hashem y exaltar su nombre. Por eso, es una tefilá para restablecer la gloria, el poder, el dominio de Hashem a través de este mundo.
y provoca esta tefilá, el Kadish, una gran respuesta de parte de Hashem. Porque está escrito en la Yemará de Brajot, que dice que cuando el pueblo judío entra a las sinagogas o entra a las casas de estudio, a los Beit Midrash, al Kolel, a la Yeshiva, y comienza a decir alabanzas, como por ejemplo, Amén Yesheme Rabbah, que es parte del Kadish, dice que Hashem asiente con la cabeza, por así decirlo, y dice, alabado sea un rey cuya nación lo elogia así. Esa es la importancia de recitar Kadish en los lugares de estudio, en las sinagogas. Aunque por lo general, nuestras tefilot, nuestro sidur, ustedes pueden ver, todas las tefilot, los teilim, están en la Yonakosh, en hebreo. La recitación del Kadish es diferente. Esta está escrita en arameo. El Kolbo trae que la explicación por qué está escrito en arameo es algo místico. Él escribe que fue compuesto en arameo para que los ángeles, los malajim, no entendieran lo que estamos diciendo, ya que el Kadish exalta a Hashem. Nosotros rezamos a Hashem de una manera muy hermosa, de una manera muy completa, de una manera diferente, anhelando el día en que la gloria de Hashem sea restaurada en este mundo, cuando el Beit HaMikdash sea reconstruido. En ese momento, la nación, el pueblo judío, será elevado por Hashem, incluso por encima de los ángeles, por encima de los malajim. Por lo tanto, nosotros no queremos que los ángeles escuchen esta alabanza. Ese es el motivo que nos trae el Kol. Ahora, cuando recitamos la tefilá del Kadish, lo que es la halajá, la Mishnah, en Masejet Megillah, escribe que los asuntos de santidad, los de Barín que tienen Kedushá, requieren minyan de 10, en este caso de 10 varones adultos, mayor de Bar Mitzvah, mayor de 13 años. De lo contrario, no se pueden recitar. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, el Mejaber, el Shulchan Aruch, trae que entre estas cosas con Kedushá, estos de Barín con Kedushá, está el Kadish, está la Kedushá, está el Barjú. También la Mishnah Brurá, en el Seif Katan número 5 de este simán, menciona que la repetición del Shemonah Esrei, de la Amidá, que es recitada por el Hasan, también requiere un minyan de 10 personas. También la Mishnah Brurá agrega que hay otras cosas que requieren minyan, por ejemplo, el Nesiat Kapaim, por ejemplo, la bendición sacerdotal, el Kriyat Torah, cuando se lee la Torah, y también la Haftará, cuando se leen los Naví en Shabbat, también requieren un minyan. Ahora, con respecto al Kadish, hay varios tipos de Kadish. No solamente el Kadish Yatom, el Kadish por un difunto. Por ejemplo, está el Hetzi Kadish. Este Hetzi Kadish, o digamos su traducción literal sería medio Kadish, no es un Kadish completo. Dice que es recitado por el Hasan, por el Sheliach Zibur, después del Pesukei de Simra, en el rezo de la tarde, en el rezo de Minjá, justo antes de la Midá o Shemonah Esrei. También se recita antes de la Midá de Musaf y antes de la Midá del Shemonah Esrei de la tefilá de la noche, es decir, de Arvit o Ma'ariv. Otro Kadish que podemos encontrar es el Kadish Shalem o Kadish Titkabal, el mismo Kadish. Este Kadish se recita después de la finalización de una Midá o Shemonah Esrei. Después tenemos el Kadish Yotam, que es el Kadish que nos convoca ahora, que es el Kadish del Lut. También tenemos un Kadish de Rabanán. Este Kadish de Rabanán es extenso y lo recitamos cuando terminamos de estudiar Torah en público, cuando hay un Beit Midrash, la gente está estudiando Torah. Normalmente después que se termina el estudio de Torah se hace un Kadish de Rabanán. Cuando se estudia la Mishnah, cuando se estudia la Gemara o cuando se estudia una Halajá, se dice Kadish de Rabanán. En el Sidur, este Kadish de Rabanán específicamente está puesto al finalizar los Korbanot y en Kelokeinu. Al final, antes del Alenu, está este Kadish de Rabanán. También encontramos lo que es el Kadish de Alma. Dice que este Kadish de Alma, dice que la halajá que se recita en una tumba inmediatamente después del entierro. Ahora, este mismo Kadish de Alma es el Kadish que se recita cuando se hace un siyum, cuando, por ejemplo, se termina un estudio de la Mishnah, de la Gemara, de la Mishnah o algún estudio Torah, se termina un libro, un sefer, se hace este Kadish de Alma.
Ahora, como dijimos, nos vamos a enfocar en esta clase, específicamente con el Kadish Yotam. El Kadish Yotam, como dijimos, es un Kadish de duelo. Se recita después de el Alenu, ¿ya? Y el Salmo del día, Shir Shel Yom. Hay diferencias, sí, entre Sefaradí y Ashkenazim. Hay momentos que, por ejemplo, Sefaradí lo hace antes de Alenu y después de Alenu. Hay dos Kadish. Para los Ashkenazim, normalmente después de Alenu recién se hace el primer Kadish Yotam. Y después se agrega un Kadish de Rabanán, que normalmente también los que están de duelo recitan este Kadish de Rabanán. Ahora, en relación a lo que decía el Ramá, ahora, ¿por qué se llama Kadish Yotam? Porque tiene que ver con huérfanos. En cierta manera, el Kadish Yotam es recitado por alguien que perdió a su padre, un huérfano. Era huérfano, entonces él tiene que recitar este Kadish. Ahí viene el nombre. El Yotam en hebreo, digamos que la traducción sería huérfano, entonces sería el Kadish de los huérfanos. Ahora, este Kadish se hace por el padre y la madre, y el Ramá, como vimos, ya, uno dice que tendría que hacer el Kadish. ¿Por cuánto? Por 12 meses. Así lo trae en principio el Ramá. Ahora, este din, el Ramá lo trae del Kolbo, y también lo trae en el nombre del Ribash. Dice que se encontraba que en las Midrashot, o en los Beit Midrash, se acostumbraba a decir Kadish. Y que la costumbre era recitar por 12 meses, aunque más adelante vemos que en verdad se recita por 11, no por 12 meses. También el Ramá agregó la visión del Beit Yosef, basado en una costumbre, que ha sido costumbre que un hijo diga Kadish por la madre, incluso cuando el padre aún está vivo. Y el padre se acostumbra a que no le prohíba, obviamente, que el hijo haga Kadish por la madre, si es por la madre la que partió antes que el padre. Entonces, la costumbre también por el padre y por la madre. Además, como les dije, en el material escrito nuestro tenemos muchos más detalles sobre este tema. Ahora, ¿hasta cuándo se dice Kadish? Vimos que en primera instancia el Ramá dice que son 12 meses. Ahora, después el Ramá sigue explicando en el Simán 376, en el 6.4, el Ramá es bastante extenso, pero después dice que la costumbre es decir Kadish y rezar el Kadish solamente durante 11 meses. ¿Para qué? Para que los niños no dejen a sus padres ser malvados. ¿Por qué? Porque normalmente se consideraba que a los 12 meses, o digamos que los malvados, duraban en el Geinón 12 meses. Y después salían del Geinón. Las personas judías que no se portaron muy bien, se iban al Geinón por 12 meses. Entonces, para que los hijos no piensen que sus padres están en el Geinón, entonces, de esa manera, que no eran malvados, porque los malvados van 12 meses. Gente buena no va 12 meses. Entonces, para que no diera la impresión de que el padre se fue al Geinón 12 meses, por eso está haciendo Kadish 12 meses, entonces solamente se acostumbró a decir 11 meses Kadish. El Pirkei Teshuvah, sobre este simán, agrega el din del Sefer Homo Yerushalayim. Dice que si el hijo sabe, tiene la certeza que su padre o su madre realmente fueron malvados. En verdad él sabe que sus padres cometieron muchos errores, hicieron muchas cosas no buenas. Por lo tanto, sabe que van a ser juzgados 12 meses en el Geinom, y no un mes ni 2 o 3 meses, sino que van a ser juzgados 12 meses. Entonces él sí debería decir Kadish los 12 meses. Él tiene la certeza, él los conocía de cerca. Ahora, la costumbre de los sefaradim es que después de 11 meses dejan de decir Kadish por una semana y luego continúan hasta cumplir los 12 meses. O sea, el último mes solamente dicen las últimas 3 semanas Kadish. Hacen 11 meses, después descansan una semana, hacen una pausa y después vuelven a hacer Kadish. Ahora, ¿desde cuándo se cuentan los 11 meses? El Yesher Ahaim, en el capítulo 30, nos dice que los 11 meses se cuentan desde el día del entierro. E incluso se ha pasado mucho tiempo transcurrido desde el día de la muerte hasta el entierro. Sin embargo, el Penei Baruch trae que hay quienes sostienen que se cuentan desde el día de la muerte. Hay opiniones, desde el entierro o de la muerte. Normalmente hoy día lo que se acostumbra es que la persona muere y lo entierran en el mismo día. Entonces, en verdad en la práctica no hay mucha diferencia. En el momento en que murió, normalmente se entierra.
¿Por quién es dicho el Kadish? ¿Por qué persona se dice Kadish? Kadish se dice, esto está en el Simán 344 del Shulchan Aruch, y lo trae el Shach, en el Seif Katán número 3. Dice que el Kadish se dice por un niño que es mayor de 30 días. O sea, cuando nació un bebé, para empezar a decir Kadish por él, el bebé tiene que cumplir 30 días. Si Hasbe Shalom murió antes de los 30 días, no se debería decir Kadish. Uno que instruyó a sus hijos a no decir Kadish por él, su deseo es respetado. Supongamos que hay un malvado, que en verdad eras una persona completamente renegada de la Torá, del judaísmo, de los sabios, y él le dice a su hijo, yo quiero que no digan Kadish por mí, porque yo no creo en nada de eso, y el hijo hace teshuvá, y el hijo después una persona de bien, una persona religiosa, dice que el hijo debiera, y esto lo trae el Pirkei Teshuvá, en el Simán 344, dice que el hijo debiera respetar la voluntad del padre, que no se haga Kadish. Debería. Algunos dicen, de todas maneras, este tipo de preguntas es bueno consultarla siempre a un jajam por ser del momento. ¿Ya? Pero es fuerte, pero podría suceder. Algunos dicen que uno debe hacer que un hijo observe la costumbre de decir algunos capítulos de Teilim para su padre después de decir Kadish. Eso trae el Shiurei Braja, que algunos acostumbran que después que haga Kadish diga unos pequeños capítulos de Teilim. Ahora, ¿quién dice Kadish y quién no dice Kadish? Todos los poskim opinan que una hija no dice Kadish, incluso en casa. E incluso si su padre le ordenara que lo dijera, no debería hacerlo. O sea, una hija no debería hacer Kadish. Un joven doliente, ¿ya? O sea, un hijo, un muchacho huérfano, que está bajo bar mitzvah, o sea, tiene menos de 13 años, dice Kadish incluso antes de la edad de Jesús. Niños pequeñitos se han visto diciendo Kadish. Niños pequeñitos, 5 años, 6 años, que ya saben pronunciar, ya podrían decir Kadish. Lo trae el Ramá también en este mismo Seif, como les dije, bastante extenso, y ahí trae este tema. Uno que no dejó atrás hijos, supongamos que Hasbe Shalom, al padre se le murieron los hijos y solamente quedaron nietos, los nietos deberían decir Kadish. Y si él no tiene hijos, o sea, no dejó nietos tampoco, entonces los hijos de sus hijas, o sea, los nietos por parte de sus hijas, debieran decir Kadish. Eso está en Seif Katán número 7 del Simán 376. Primero la prioridad lo tienen los hijos de los hijos, o sea, los hijos, después los hijos de los hijos y después los hijos de las hijas. Así como la prioridad del Kadish. Ahora, ¿qué pasa si supongamos que una mujer, en la práctica, una mujer no tiene, es hija única, sus hijos son muy pequeños y murió el padre? Son muy pequeños para decir Kadish por el padre. El marido tendrá que hacer Kadish, es lo normal. El marido, en este caso el yerno, haga Kadish por él. También los hermanos, obviamente, del difunto pueden decir Kadish. Pero digamos que a nivel, porque la hija va a querer, ella sentir que hacer. Sus hijos no pueden porque son muy pequeños, no saben ni siquiera pronunciar, entonces que el marido de ella haga Kadish por el suegro. Los sefaradí, aunque el Kadish del duelo puede ser dicho por uno quien tiene un padre o una madre, pero si su padre o madre son preocupados acerca de esto, o sea, son un poco quisquillosos, no debería decirlo y debería abstenerse de decir Kadish. Pero si no son preocupados al respecto, se le permite decir, incluso para uno que no tiene pariente fallecido. Estamos hablando, supongamos que a alguien quiere hacer Kadish por alguien que no es su padre ni su madre, sus padres están vivos, quiere hacer Kadish por su maestro, por su rabino, o por una persona que sabe que no tiene quien diga Kadish por él. Si los padres les preocupa este tema, son preocupados, son quisquillosos, no sé, les preocupa que a lo mejor esté llamando a la muerte porque están haciendo Kadish. Si los padres son preocupados, tienen que seguir el respeto de los padres y no hacer Kadish, porque los padres se preocupan de esto, son quisquillosos. Pero si los padres dicen, no te preocupes, hijo, haz Kadish nomás por tu rab, por tu amigo, por esta persona que no puede ser. Ya, eso está en el Yarkut Yosef, en el JBLU. Si alguien que murió tampoco tiene padre, sus hermanos deberían decir Kadish. Y algunos dicen que tiene que venir su yerno, es lo que yo estaba diciendo ahora. Si alguien
Alguien muere, los hijos la hija no tiene nieto, entonces el yerno debería decir, o los hermanos deberían decir. ¿Ya? Del difunto. Dentro de los sefaradim también hay una costumbre que después de hacer el Kadish, no, mejor dicho, antes de decir el Kadish, antes de recitar Kadish, cuando la persona sabe que ya viene el Kadish ahora, debiera decir Lilu Nishmat de Pluni Ben Pluni, del nombre de la persona. Este Kadish yo lo voy a hacer por la elevación del alma de esta persona. Y ahí comenzar a decir Kadish. Obviamente lo tienen que decir en voz baja para él, no tienen por qué decirlo en voz alta para que toda la comunidad escuche, no, solamente él tiene que decirlo. Y el Unishmat de Pluni Ben Pluni, de, no sé, Rubén Ben Jacob, y se hace el Kadish. Obviamente, como ya dijimos, todos los Kadish que se hacen durante la tefilá o después de estudiar, o este Kadish que tiene que ver con los muertos, siempre tienen que haber 10 hombres adultos reunidos. Aunque el Kadish lo diga un menor, de bajo bar mitzvah, pero el minyan tiene que ser compuesto por 10 hombres adultos sobre bar mitzvah. En la parte del Kadish hay una diferencia también entre el Shulchan Aruch y el Gra, el Gaón de Vilna. El Shulchan Aruch dice que al momento de decir Gadal, cuando se dice el Kadish, o Yeshem Rabah, o Yitbaraj, o Berihu, y cuando se dice Amén, normalmente el sefaradí cuando lo recita en el Kadish se inclina. Si lo trae el Shulchan Aruch en Orahaim, en el Simán 56. Ahora, hay algunos que tienen la costumbre del Gaón de Vilna que dice que en absoluto se inclinan en el Kadish. En ninguna parte del Kadish vemos un poco de diferencia entre sefaradí y Ashkenazi. Ahora, entrando directamente a lo que es la pregunta, ¿pero qué hay del ger? ¿Este puede hacer Kadish por su padre o madre no judío? Ahora, la respuesta a esta pregunta ha tomado una gran relevancia, sobre todo en este tiempo, donde vemos que una gran cantidad de conversiones se han hecho desde ya hace una década. Están haciendo muchas conversiones en Latinoamérica, en general en el mundo completo, Estados Unidos también, en África se ven cómo se hacen grupos, conversiones, donde ni siquiera han habido rabinos, ni siquiera llega al internet, nadie sabe, nadie se lo explica, pero hay una necesidad de búsqueda de la verdad, y cuando la persona busca la verdad, en algún momento se encuentra con el judaísmo. Los vientos de la Geulá, dicen algunos. Otros dicen que es el cumplimiento de las profecías. Como sea, esta es una realidad. Es una realidad innegable, por lo tanto, es necesario tratar de buscar una respuesta a los cientos de miles de Gerim que se están acercando y que están enriqueciendo a nuestro santo pueblo de Israel. Si bien es sabido, el Ger Tzedek, el converso, desde el momento en que se realiza su conversión, esta persona pasa a ser una nueva criatura, una nueva creación. De esta manera, digamos, a nivel alágico, pierde todo vínculo con sus padres, con su padre, con su madre, con sus hermanos, con toda su parentela, pierde su vínculo alágico. Alágicamente pasa a ser hijo de Abraham Avinu y Sara Imenu. Es más, hablando filosóficamente, uno podría, incluso dos hermanos que se convierten, cada uno por su lado se convierte, eventualmente incluso hasta se podrían casar porque no tienen una parentela alágica. Obviamente eso los jajamín no lo permiten, nunca van a casar a dos hermanos por mucho que se hayan convertido ambos, pero digamos que alágicamente no habría una prohibición, ya porque ya no son hermanos, pasan a ser dos conversos, dos personas ajenas una de la otra. Ahora, a pesar de esto, de que no hay esa conexión alágica con la parentela, es innegable que sigue habiendo un vínculo afectivo, una conexión emocional con sus padres, con sus hermanos, con su parentela. También debemos considerar que hacer kiddush o decir kiddush, o sea, decir kadish, es un acto, es un kiddush Hashem. Cuando la persona, el yudí, hace kadish, en cierta manera está engrandeciendo el nombre de Hashem, porque el no judío puede ver cómo esta persona judía, a pesar de haberse convertido
a pesar de estar, digamos, en un nivel espiritual superior, no se olvida cuáles son sus raíces, cuáles son su parentela, y eso trae y engrandece el nombre de Hashem, hace Kirush Hashem. También es una forma de cómo agradecer a quienes le dieron la vida. Y que por consecuencia, gracias a aquellos que le dieron la vida, de alguna u otra forma, ellos se acercaron y son parte hoy día de este pueblo santo de Israel. Por lo tanto, es correcto que el ger haga Kadish por su padre o su madre, que fallecieron siendo no judíos, porque obviamente si los padres murieron y también se habían convertido, no hay discusión, claramente tiene que hacer Kadish. Pero ¿qué pasa si el padre no es judío? Sabemos que las mitzvot son para judíos, pero ¿qué pasa en este caso? La respuesta a esta pregunta nos las trae el Rav Obadía Yosef en su libro Hasón Obadía sobre las alajot de Abelut, página 359. También lo pueden encontrar en el libro Yehavedat del Rav Yosef. Yo en lo personal me centré en este libro, Hasón Obadía. El Hasón Obadía escribió que el Ger Tzedek al cual se le murió su padre o su madre, siendo no judíos, el padre o la madre, tiene permitido decir por ellos Kadish. ¿Para qué? Para que ellos descansen, ya que ellos lo trajeron a este mundo, y también porque ellos hicieron que se anexara, le dieron la posibilidad de anexarse a la herencia de Dios, al pueblo de Am Israel, al pueblo de Israel. Y de esta manera, gracias a ellos, es también, de alguna u otra forma, ellos influenciaron, ellos contribuyeron para que él reconociera la verdadera emuná, el verdadero camino. Y además, continúa el Hasón Obadía, hay un beneficio al decir Kadish para el descanso de esa alma, ya que le traerá al alma del difunto beneficios relacionados con el din celestial. O sea, no solamente para consuelo de la persona que está sufriendo el duelo, no es solamente para el doliente, sino que incluso para esa alma que murió del padre o de la madre, incluso para ellos trae un beneficio real. Tal como lo escribió Larisa en el Sefer Shar HaKavanot, sobre la fuerza del Kadish, que trae descanso al alma. Y el Rab Obadía Yosef dice que incluso esto aplicaría para el no judío, cuyo hijo se convirtió, cuyo hijo ahora está haciendo Kadish por él. El Sefer Saken Aharon, Helek Bet, Simán 87, trae que el converso puede decir Kadish por su padre o madre no judía, pero agrega que de todas maneras no está obligado. O sea, puede decirlo, pero no está hayab, no hay una obligación de que lo diga. Puede decirlo si él quiere hacerlo. También el Shut Teshuvat Beagaot Helek Bet en el Sefer Orahaim, Simán 43, señala que no hay ningún motivo para amonestar a un ger, para molestar a un ger que está haciendo Kadish por un padre o una madre no judía. Yo he escuchado que en algunos betagneses no permite que un ger haga Kadish por un padre o una madre no judía. No voy a dar nombres de los betagnesos, digamos, de la corriente judía, para no ofender a nadie, pero hay un movimiento judío, hasídico, que no permite que el ger haga Kadish por su padre o su madre no judía. Y el Shut Teshuvat de Agaot dice que no hay que amonestarlo. O sea, incluso en ese lugar que dicen que no se debiera, no debieran amonestar a esta persona. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que trae este libro? Porque dice que este es el mismo caso de un Baal Teshuvah, de un judío que hizo Teshuvah, regresó al camino, al Derech, al camino de la Torá, de las mitzvot, y que su padre había sido un apicores y murió. El Baal Teshuvah puede hacer Kadish por este apicores, por esta persona que en verdad renegó contra la Torá. Entonces, si por esta persona que renegó contra la Torá, aunque era judío, pero renegó contra la Torá, un Baal Teshuvah puede hacer por ese padre, con más razón, un judío, un ger, un converso que es judío, puede hacer por su padre que no es judío. Termina el Hasón Obadía, el Rav Obadía Yosef, diciendo que con más razón se debe permitir
que el ger diga Kadish por su padre o su madre no judíos, si junto con él hay más personas diciendo Kadish por sus correspondientes padres? Nosotros vemos que hoy día en la mayoría de los Betagneses muchas personas dicen Kadish. Acá en Israel uno va a un Betagneses, siempre hay 2, 3, 4, 10, 15 personas haciendo Kadish por sus padres, por sus familiares, por sus fallecidos. Entonces, si entre eso está un ger haciendo Kadish por su padre, diciendo Kadish por su padre o su madre no judío, con más razón puede hacerlo. ¿Ya? Hay todo. Entonces, cuando la gente, supongamos que hubiese alguno que dice, no, el ger no puede hacer por su padre no judío, pero no importa, no le está contestando amén solamente a él, sino que le está contestando amén a todos los que están diciendo Kadish. Ahora, en la práctica, a la jale más, el ger sí puede decir Kadish por su padre o madre no judío. Ahora, de todas maneras, no es una obligación, pero en lo personal lo recomiendo, ya que, tal como posee el Rab Ovadia Yosef, esto incluso trae beneficios para el descanso del alma del fallecido. Ahora, en relación a las otras leyes de duelo de un ger por sus padres no judíos, Besrat Hashem, lo estudiaremos en un próximo shiur. Así que aquellos que quieran profundizar más en este tema, la Salahot, ahora solamente hemos hecho un resumen, pero aquel que quiera leer en profundidad los textos, nos pueden escribir a la Yeshiva para poder consultar sobre los cursos que nosotros ofrecemos. Y Besat Hashem, continuaremos con un próximo shur, tratar de hablar sobre las otras leyes de duelo, si el ger está obligado a las otras leyes de duelo, por ejemplo, la Shiva, el Kriya, el Sheloshim, ¿ya? Con respecto al Yorkshire, esperemos poder ir desarrollando esos temas. Que si alguien tiene alguna consulta, duda, en la descripción del video quedará el email de la Yeshiva para que nos puedan escribir y consultar sobre algún tema en particular. Muchas gracias y